Muy bien, jóvenes, y para terminar vamos a continuar con nuestra actividad de español. Cerramos este día con esta asignatura. Vamos a entrar a la sesión 3, que es la fase 2, el cual consiste en analizar las leyendas, trasfondo cultural e histórico. Bien, dice que en esta sesión vamos a analizar las características de la leyenda. Para ello te proponemos que realices lo siguiente. Dice que de manera individual y en silencio, jóvenes, van a leer ustedes el fragmento del relato que se presenta a continuación, que es La mulata de Córdoba, una leyenda originaria de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y que ha sido transmitida oralmente. Dice que tenemos que subrayar las palabras, como inciso A, la indicación es subrayar las palabras y expresiones que no comprendamos. Al terminar la lectura, las podemos discutir o consultar la curiosidad, o sea, de investigar a qué se refiere. Inciso B, haz una segunda lectura y señala la parte o el fragmento del relato que más les interese, impresione o sorprenda. Y en el inciso C, pues el comentarnos, el escribir los fragmentos que ustedes que señalaron y por qué los señalaron. Bien, vamos a iniciar la lectura. La lectura de la leyenda, ¿sí? Como lo dice aquí, La mulata de Córdoba. Sucedió de la calle de Perpetua. Sucedido de la calle de Perpetua. Bien, aquí marca como si fuera un capítulo 2. Cuenta, pues, la tradición que hace más de 2 centurias y en la poética ciudad de Córdoba vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de sus años. Nadie sabía hija de quién era. Todas la llamaban la mulata. En el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de la ventana y de la puerta salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. De ella se referían prodigios. Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes prendados de su hermosura disputándose la conquista de su corazón, pero a nadie correspondía, a todos desdeñaba. Y ahí, y de ahí, nació la creencia de que el único dueño de sus encantos era el Señor de las tinieblas. Empero, aquella mujer siempre joven frecuentaba, miren aquí una palabra, frecuentaba a los sacerdotes, a los sacramentos, asistía a misa, hacía caridades, y todo aquel que imploraba su auxilio lo tenía a su lado. En el umbral de la choza del pobre, lo mismo que junto al lecho del moribundo. Se decía que en todas partes estaba, en distintos puntos y en la misma hora, y llegó a saberse que un día se la vio a un tiempo en Córdoba y en México. Tenía el don de ubicuidad. Ujú. Aquí tenemos que ubicuidad, ¿sí? Tener el don de ubicuidad es la capacidad sobrenatural de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Dice un escritor, y lo más común era encontrarla en una caverna, pero este añade, la visitó en una accesoria, dice accesoria, ujú, y otro la conoció en un modesto cuarto de vecindad, sencillamente vestida, con aire vulgar, maneras desembarazadas y sin revelar el mágico poder que estaba dotada. La hechicera servía también como abogada de imposibles. Las muchachas sin novio, las jamonas pasaditas que iban perdiendo la esperanza de hallar marido, los empleados cesantes, miren aquí esto me faltó anotar, las damas que ambicionaban competir en túnicas y joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos sin enfermos, los abogados sin pleitos, los escribanos sin protocolo y los jóvenes sin fortuna. Todos acudían a ella, todos invocaban en sus cuitas y a todos los dejaba contentos, hartos y satisfechos. Por eso todavía hoy cuando se les solicita de alguien una cosa difícil, casi irrealizable, ujú, es costumbre exclamar, no soy la mulata de Córdoba. La fama de aquella mujer era grande, inmensa. Por todas partes se hablaba de ella, y en diferentes lugares de Nueva España su nombre era repetido en boca en boca. Era, en fin, una mujer a quien hubiera colocado la antigüedad entre sus dioses.
o a lo menos entre sus más veneradas sacerdotisas. Era un medium y de lo más privilegiados, de lo más favorecidos de aquella época. Este es como el capítulo 1, chicos. Ustedes van a leer el capítulo 2, lo que corresponde, y van a ir subrayando lo que nos decía la actividad, aquellas palabras que no sabemos qué significan. ¿Sí? Una vez que terminemos la lectura, chicos, ¿sí? Vamos a trabajar con lo siguiente. Dice que las leyendas permiten conocer ideas, gustos e inclinaciones de una cultura. Además, explican la forma de actuar de las comunidades donde surgieron. Por eso se dice que las leyendas son un reflejo de la cultura de la comunidad que las creó. Esto es importante para registrar en nuestra libreta, ya que nos da a entender acerca de las características hermosas de lo que tienen las leyendas. ¿Sí? Dice que la cultura es un conjunto de aspectos que identifica a un grupo humano: forma de vida, lenguaje, literatura oral y escrita, canciones, creencias, deportes y juegos, comida, vestido, vivienda, artes, costumbres y tradiciones. ¿Sale? Bien, eso también el glosario hay que irlo registrando porque es importante para ir comprendiendo acerca de los conceptos que nos van dando, en este caso la cultura. Para empezar a analizar cómo las leyendas representan la forma de ser, pensar o actuar en una cultura en una época determinada, vamos a realizar la actividad 3. En el Amuleto de Córdoba es una leyenda que surgió durante la colonia del siglo XVII. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué rasgos culturales de aquella época se manifiestan en este relato? Para que ustedes puedan responder esta pregunta, jóvenes, tienen que completar la siguiente tabla con cada rasgo cultural que hayan detectado ustedes en la lectura. Recuerden que van a hacer una lectura en silencio y la van a volver a repetir. ¿Sí? Observen el ejemplo. Si el espacio es insuficiente, escriban en su cuaderno. Como de por sí va a ser insuficiente, este cuadro se nos va a ir transcrito en la libreta. El título del cuadro va a ser Rasgos culturales que se pueden observar en la leyenda La mulata de Córdoba. En esa época, por ejemplo acá, se pensaba que una hechicera era una mujer. Ejemplos tomados del texto y aquí ustedes van a ir tomándolos, ¿sí? Acá está un ejemplo ya llenado. En esa época se esperaba que una mujer aceptara pretendientes y se casara. Ejemplos tomados del texto. La mulata no aceptaba a ningún hombre como pretendiente, por eso era juzgada. ¿Ya vieron? Vamos a llenar esa tablita, jóvenes, en nuestra libreta para que nosotros podamos ir identificando los rasgos culturales que ustedes pues identifiquen, ¿sí? Y para ello, chicos, también nosotros tenemos que visualizar en lo siguiente. Vamos nosotros a investigar, ¿sí? ¿Qué es una obra de teatro? ¿Cómo se puede adaptar una leyenda a una obra de teatro? ¿Y cómo lo harían ustedes? ¿Y para qué se significan las leyendas? Ujú. Estas tres preguntas van a quedarse de tarea, las vamos a investigar y se van a entregar para el día de mañana antes de las 8 de la mañana. Mientras vamos a continuar con nuestra actividad, en esto sí les pido por favor concentración en la lectura y vamos a responder esta pregunta: ¿qué rasgos culturales de aquella época se manifiestan en ese relato? Esa pregunta se responde una vez que nosotros hayamos terminado de complementar este cuadro. Pues bien, chicos, esas son las actividades del día de hoy. Sigo recibiendo sus trabajos y vamos a ir revisándolos y contabilizando. Recuerden que la próxima semana ya tenemos evaluaciones. Vamos a cerrar y por ahí alumnos que deban algún tipo de trabajo, algún tipo de material, es necesario que se pongan al corriente, me hagan saber qué situación está pasando y con pertinencia vamos a permitirles que nos recuperen o repongan los trabajos que hacen falta. Jóvenes, de igual manera me gustaría agradecer al maestro Luis Martínez Evangelista, el director de nuestra institución, que estuvo con nosotros el día de hoy, supervisando, apoyando y sugiriéndonos mejoras para nuestras actividades del día a día. Pues bien, jóvenes, nos despedimos, nos vemos mañana. Yo sigo recibiendo sus trabajos y por favor, buena presentación y con todas las ganas del mundo. Nos vemos mañana, jóvenes.